Cuernavaca era la segunda ciudad para el estudio del idioma español como segundo idioma. La cantidad de centros de formación a extranjeros en esta ciudad era ejemplo mundial. Los niveles de violencia hicieron que todas las universidades de Estados Unidos o centros internacionales cerraran acá. Y esos centros se han mudado a lugares como Costa Rica durante años. Cuernavaca, no solo por su clima, por su hospitalidad, sus condiciones, fue espacio para recibir a turismo internacional, pero en millares. Todos esos centros de formación en español, pero en cultura, se fueron de Morelos y no han regresado. La crisis de la industria, del restaurante, de entretenimiento, es de proporciones mayores y no se ha recuperado los espacios de tranquilidad para la gente. El fenómeno de agresión a periodistas en Morelos es de proporciones mayores. El fenómeno de tratar de restringir las libertades es mayor. Entonces, por eso hacemos un diagnóstico de una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos, de inseguridad y corrupción. Ese diagnóstico hace que la iniciativa ahora busque tratar de construir horizontes que permitan recomponer la confianza de liderazgos civiles y sociales que no solo han trabajado en Morelos, sino que han significado y representan una apuesta a la recomposición del tejido social, una recomposición de la ética a través de recomponer la confianza. Entonces, en ese diagnóstico de Estado es que la iniciativa ahora está acompañando a Antonio Sandoval. Entonces, ese es el primer elemento de discusión general. El segundo, de discusión particular. Nos encontramos entonces con una contradicción de normas. En 1992 hubo una reforma constitucional y que estableció ciertas leyes y los principios para cómo relacionar en el Estado mexicano a las asociaciones religiosas y los ministros de culto. Y establecieron esencialmente por nuestra historia, porque tuvimos dos guerras religiosas, porque hay una complejidad de la relación Iglesia-Estado, una serie de parámetros para limitar la participación de los ministros de culto. El fenómeno de la construcción de la democracia evolucionó de manera tal que en 2011 se volvió a hacer una reforma constitucional, ahora en materia de derechos humanos. Y esa reforma ha ido actualizando varios de nuestras normas, preceptos y principios, no solo acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino en materia de ir armonizando. Pero no se han armonizado todas las normas, no ha llegado el tiempo y el proceso de que esta reforma constitucional en materia de derechos humanos permea los distintos instrumentos. Y este es un caso. Este es el caso donde el derecho internacional y las obligaciones que tiene México, por ejemplo, con la Convención Americana de Derechos Humanos, que permitan la participación de los exministros de culto y que no tenga una condición de discriminación o limitación a sus derechos políticos que se considere excesiva o inapropiada. Ese es más o menos el concepto que se utiliza en el derecho internacional de los derechos humanos. Sí hay una razón para regular la participación de quienes fueron ministros de culto o de quienes formaron parte de las Fuerzas Armadas. Que ese poder simbólico no se traslade a un manejo político y hay un tiempo perentorio, pero que ese tiempo no genere una condición de negación de derechos, una condición de discriminación en el ejercicio de los derechos políticos y civiles de esas personas. El caso Antonio Sandoval va a permitir entonces acelerar un proceso de armonización legislativa y que la reforma constitucional de derechos humanos, que en su artículo 1 establece muy claramente una condición de armonización de ejercicio de derechos humanos, permita superar ese viejo concepto que existía de garantías individuales. El concepto rector que existía en la Constitución antes de 2011, esa era la noción de las garantías individuales, donde se establecía la noción diferenciada de garantías y derechos. A partir del 2011 ya no es esa condición. Y eso permite entonces no solo que todas las autoridades están obligadas a tutelar los derechos humanos, ahí hay un principio fundamental. Cuando dice todas las autoridades, son las autoridades judiciales, las autoridades electorales, las autoridades administrativas. O
O sea, lo que establece la Constitución es que todo tipo de autoridad de esta república tiene que tutelar los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, y ahí hay un precepto fundamental, tiene que ver con los derechos políticos. Y una parte central de los derechos políticos es el derecho a votar y ser votado. Y que esos derechos se puedan ejercer en condiciones de igualdad y no discriminación. Sí, hay necesidad entonces de revisar la norma. Desde la iniciativa ahora nosotros estamos revisando y acompañando este caso y estamos analizando la pertinencia de acudir, si no hubiera respuesta a las instancias mexicanas, a las instancias internacionales. ¿Cómo cuáles? Como poder solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana para otorgar medidas cautelares tiene 3 principios. El principio de gravedad, el principio de irreparabilidad y el principio de urgencia. Estos 3 principios claramente se cumplen en este caso. Es irreparable, si fuera el caso, porque Toño no pudiera llegar a la boleta. Es urgente porque es inminente lo que va a estar por venirse. Y es grave porque lo que ahí se juega no solo tiene que ver con el ejercicio de los derechos de una persona a votar y ser votado, por ejemplo, en caso de ser votado, sino porque lo que representa en términos de del posible ejercicio de votar de otras personas. Es decir, que pudiera llegar a la boleta un nombre como el de Antonio Sandoval, que permitiera ayudar a que muchas personas pudieran optar por esa opción, como la opción para recomponer el tejido social de Morelos. Ya no es solo entonces un tema de Antonio Sandoval, ya no solo es un tema de la iniciativa ahora o de las quienes acompañan, sino la posibilidad de que miles más de personas pudieran entonces ejercer su derecho a votar en una boleta. Entonces pasa de un derecho individual, pasa de un derecho de una persona a un derecho colectivo. Entonces por eso es en la mancuerna de los derechos políticos el eje central del tema de votar y ser votado. Pasa de un tema individual a un tema de orden colectivo. Por supuesto que habrá y vamos a dar mucho seguimiento judicial a las instancias mexicanas y en su caso las instancias internacionales. Y lo que queremos es que se armonicen las normas. Ha llegado el tiempo de que las autoridades aceleren el paso, lo tenían que haber hecho antes. Tenían que haber armonizado estas normas, pero todavía una parte importante de las entidades federativas de este país no han armonizado ni siquiera sus constituciones estatales a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, menos otros ordenamientos menores. En el caso de las legislaciones electorales así han sido. Y lo que hemos encontrado incluso es una enorme resistencia para facilitar otro tipo de participación política que no sea la de los partidos. El trámite que se tiene que hacer para candidaturas independientes es más o menos aquel de los que tuvieron que hacer para cargar los ladrillos de la muralla china, ¿no? O sea, es una condición de inequidad y desigualdad. O sea, solo por números. En algunos lugares como en Puebla tienen que conseguir 12 veces más que lo que se tienen que conseguir para un partido político. En Morelos están propiamente así. Para construir un partido político te piden el 0.26%. Hay lugares donde te piden el 1, el 2, el 3%, o sea, 4, 8 o 12 veces más, pero además con la diferencial de tiempo, pero además con la dificultad tecnológica, pero además con poco aviso. Es decir, la autoridad electoral no ha construido un espacio de diálogo social para hacer saber a la ciudadanía que hay otro tipo de opciones. Entonces los aspirantes se acercan a la gente para pedirle su credencial de elector porque es la manera en que se da el apoyo a la firma y la gente dice, bueno, ¿y yo por qué? Hay una clarísima intención política de no hacerle saber a la gente que hay otra forma de participar en la boleta. Las herencias y resistencias de un sistema político cerrado, de un monopolio que se cuide y se protege, en demérito de los derechos de otros, en demérito de unas opciones que permitan cuestionar las acciones de corrupción e impunidad, no se están dando. Por eso hay un caso emblemático aquí. No solo en materia de los derechos políticos, sino por lo que significa la apertura de opciones para que la gente decida en un sistema democrático. Vamos, uno sorprende, ¿no? Si no tienen empacho para promover futbolistas, ¿no? Y uno dice, bueno,
¿Y por qué no dejamos que la gente decida lejos de mecanismos de compra y coacción del voto? Por eso nos parece importante este caso. Por eso es que nos parece emblemático y por eso es que lo vamos a acompañar. Muchísimas gracias.